¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas una semana más a El Dragón Invisible, aquí en Radio Castilla-La Mancha. La semana anterior, con motivo del Día de la Radio, os propusimos un viaje a través de la historia de este aparato marcado por la creencia de que su tecnología podría ser clave para comunicarnos con el más allá y sus habitantes, entiéndase, espíritus o almas de seres ya fallecidos. Hoy, de alguna forma, queremos continuar con ese viaje, porque si bien los últimos años del siglo XIX y los primeros del XX estuvieron marcados por la firme creencia en el espiritismo, también lo estuvieron por una creencia, si cabe, más firme y factible para las mentes cartesianas del momento: la existencia de vida extraterrestre y la posibilidad de comunicarnos con ella gracias a las ondas de radio. Con los avances en los conocimientos astronómicos y la mejora en la tecnología para explorar y estudiar el universo, se abrió el debate entre las mejores mentes del momento sobre la pluralidad de los mundos habitados. Nuestro vecino, el planeta rojo, no tardó en convertirse en el candidato perfecto para ser el hogar de una avanzada raza de seres extraterrestres. Tras la llegada de la radio y el dominio de sus ondas para transmitir y recibir señales, no tardó en especularse que quizás los marcianos llevaban siglos intentando comunicarse con nosotros sin éxito debido a nuestro atraso tecnológico. Pero esa brecha que nos separaba de otras civilizaciones extraterrestres se había roto. Una de las primeras pruebas la aportó ni más ni menos que Nikola Tesla, cuando a través de la antena de su laboratorio en Colorado captó unas extrañas señales que interpretó como comunicaciones enviadas desde Marte. De hecho, en 1923 declaró haber obtenido una extraordinaria evidencia de vida en Marte. Lo hizo con un receptor inalámbrico con el que capturó unas señales que Tesla interpretó como una serie de números: 1, 2, 3, 4. Creo, decía Tesla, que los marcianos usan números para comunicarse porque las cifras son universales. No fue el único, ni mucho menos. Thomas Watson, colaborador de Graham Bell en el desarrollo del teléfono, atribuyó el ruido de los circuitos telefónicos a corrientes procedentes de otro planeta. Guillermo Marconi, reconocido, recordamos, por la invención de la radio a pesar de usar para ello diferentes avances y conocimientos de otros científicos, también aseguró haber registrado emisiones procedentes de una civilización del espacio exterior mientras experimentaba con ondas largas. Hoy os invitamos a viajar de nuevo por la historia y por el espacio para comprobar cómo los primeros años del siglo XX marcaron profundamente nuestra creencia en los extraterrestres, mucho antes incluso de la llegada del fenómeno OVNI, lo que demuestra que este fenómeno no nació en el vacío, ni mucho menos, sino que ya había un colchón cultural sobre el que crecer. Ya antes habíamos asistido a verdaderos episodios de pánico y expectación ante la posibilidad de entrar en contacto con seres de otros mundos. Comenzamos. Ya lo adelantábamos en la introducción. Si la semana anterior, para celebrar el Día de la Radio, hacíamos un repaso por cómo este medio de comunicación que nos entusiasma y que ha conquistado y entretiene a tanta gente desde hace ya más de un siglo, mucho más de un siglo, nos quedó por abordar una cuestión, porque nos centramos en la parte más espiritista, en esa relación del medio con el más allá y con la posibilidad de comunicarse con seres fallecidos. Pero la radio, como podéis imaginar, da para muchísimo más, porque con el nacimiento, con el origen de la radio, con el descubrimiento de la radio, también se estaba en un momento donde la creencia en seres extraterrestres, quizá más concretamente en seres de Marte, ahora vamos a ir analizándolo en los próximos minutos, también estaba muy presente, y por tanto se vio también en la radio la posibilidad que, bueno, como de alguna forma se ha visto también en los últimos años con determinados proyectos que hoy vamos a repasar, la posibilidad de
contactar mediante las ondas de radio con otros seres inteligentes en el universo, con otros seres quizá que estén ahí fuera mandando señales, esperando recibir algún mensaje. Hoy vamos a hablar de todo eso, de algunas curiosidades, y lo vamos a hacer con algunas voces especialistas en la cuestión, pero sobre todo con nuestro compañero, el historiador Juan José Sánchez Oro. Juanjo, ¿qué tal? Bienvenido. Hola, ¿qué tal estás, Jesús? Un placer, ¿no? Pero bueno, seguimos hablando también del más allá, ¿no? La semana pasada estuvisteis tratando del más allá de la vida y ahora vamos a hablar del más allá de nuestro planeta y de cómo la radio también ha tratado de acceder a ese otro más allá que es el del espacio exterior. Total, y de hecho quizá el ejemplo más gráfico de que la radio sirve para contactar y hablar con seres extraterrestres sea que el hecho de que cada domingo estemos nosotros hablando a través de las ondas, ¿no? Que somos también a veces un poco marcianos. Pero Juanjo lo adelantaba, ¿no? Y antes de llegar a curiosidades quizá más cercanas, más actuales, pues no me gustaría dejar pasar la oportunidad de hablar de un contexto muy característico, muy especial, porque en el Dragón es verdad que por nuestro interés especial en toda esa época del espiritismo, pues los dragonautas ya tienen aprendida la lección de que efectivamente entre finales del siglo XIX, comienzos del siglo XX, hubo un boom, hubo un auge absoluto del espiritismo y la posibilidad de comunicarnos con seres fallecidos, con espíritus. Pero es que, claro, parece que cuando hablamos de extraterrestres nos limitamos a finales o a mediados, más bien dicho, del siglo XX con el auge del fenómeno OVNI, pero nada más lejos de la realidad. También la posibilidad de comunicarnos con seres extraterrestres, también esa expectativa de que no estábamos solos o de que los seres humanos no éramos únicos en el universo, sino que podía haber otros seres y otra vida ahí fuera, más allá de nuestras fronteras cósmicas, empezó también a coger mucha fuerza y a desarrollarse precisamente a finales del XIX y comienzos del XX, en paralelo con el espiritismo. Sí, podríamos decir que antes de que los extraterrestres vinieran a visitarnos con lo que fue la aparición del fenómeno ovni moderno a mediados del siglo XX, fuimos nosotros los que tratamos de ir a la búsqueda de civilizaciones extraterrestres. La noción de extraterrestre ya existía, empieza a plantearse en fechas anteriores, nos tendríamos que ir casi pues al siglo XVI aproximadamente, cuando empieza a crearse ese concepto que se denomina la pluralidad de mundos, es decir, dejamos de tener una especie de universo cerrado, que era el que había sido dominante durante la Edad Media, y pasamos a tener un universo abierto, donde se empieza a pensar que Dios ha tenido la capacidad, y esto todavía dentro de un esquema teológico, Dios ha tenido la capacidad de crear otros mundos sin ningún problema, con otros seres, con otras criaturas generadas por la divinidad, y sin embargo luego, y con lo que supone ya el avance del telescopio, de los aparatos ópticos, el avance de la ciencia, se empiezan a plantear que realmente se rompen todos los esquemas de ese universo que teníamos cerrado y se empieza a dar cuenta de la profundidad que tiene el cosmos, de que realmente hay otras estrellas y que si hay otras estrellas como la nuestra, pues puede haber también alrededor otros planetas. Pero es que también tenemos en el propio sistema solar planetas que en muchas ocasiones, por lo menos desde el punto de vista de la óptica de la época, de los aparatos astronómicos, podrían ser bastante semejantes al nuestro y que podrían tener también otra serie de formas de vida. Entonces se empieza a especular con la posibilidad de que, por ejemplo, en la Luna y en la cara oculta de la Luna pueda haber seres inteligentes, puede haber culturas, puede haber civilizaciones. En Marte ocurre lo mismo. Cuando empieza a haber observaciones astronómicas y empieza a ver con mayor nitidez, empieza a ver y a explorar la superficie marciana, pues es cuando empiezan a surgir esos aparentes canales, que también hay que tener en cuenta lo que eran los instrumentos ópticos de la época, no eran tan refinados y sofisticados como los que hubo después, pero ya ahí empieza a haber una serie de especulaciones con que esas líneas que se encuentran trazadas en la geología de Marte quizás no sean naturales, sino que puedan ser artificiales, puedan ser canales, puedan ser obras hidráulicas de una civilización
a lo mejor ya desaparecida de Marte o de una civilización todavía presente en Marte. Y ahí hay determinados autores como el astrónomo Schiaparelli, que fue el primero que empieza a realizar ese tipo de observaciones en el planeta rojo, pero luego Percival Lowell, que es otro de los grandes astrónomos de la época, que defienden de manera muy vehemente que realmente en la superficie marciana había construcciones, había canalizaciones, había determinadas obras de gran magnitud que podían responder, como digo, a la posibilidad de que realmente ahí hubiera algo. Y eso se va a trasladar como un conocimiento que se va a divulgar en los medios de comunicación de la época. Asistimos también a un consumo de medios que recuerda un poco también a épocas posteriores, a nuestro boom actual, y hay una gran prensa muy popular, una prensa que compite entre sí para ganar lectores y que tiene que tratar de publicar noticias que también tengan mucho impacto en ese mercado de la comunicación que hay. Y eso va a hacer que este tipo de noticias o de especulaciones o de debates científicos se vuelquen también en los periódicos y al final acabe impregnando toda la sociedad. Y regresando precisamente a ese concepto, ya citabas a Schiaparelli, a Giovanni Schiaparelli, en que, 1877 él habla de esos canales de Marte, y hay que recordar que incluso, pues como sucede hoy en día, ¿no? Por un error de traducción, porque él habló de canali, que eran canales geográficos como tal, se tradujo al inglés y fue entendido como canales artificiales que, pues despertaron todo ese interés por la geografía marciana. Pero hay otro concepto clave de los que has dado, que es la pluralidad de mundos habitados, y cómo, pues las grandes mentes del momento, los grandes científicos, tenían la convicción de que efectivamente podía haber vida en Marte, podía haber vida en otros planetas. Tan firme era esa convicción que, por ejemplo, pues en el año 1820, Carl Gauss, que era un reputado matemático y astrónomo alemán, propuso, entre otras cosas, diseñar una enorme señal con forma de triángulo recto plantando pinos en Siberia, pues con la intención de que fuera vista desde el espacio. No fue la única de esas iniciativas, porque años después, 1840, Joseph von Littrow, también director del Observatorio de Viena, sugirió de forma muy seria, claro, hoy nos pueden parecer locuras absolutas, ¿no? Pero en aquel momento se planteaban como proyectos dentro del marco científico. Este astrónomo propuso cavar en el Sáhara una fosa de 30 kilómetros de diámetro, llenarla de queroseno y encenderla con el objetivo de emitir una señal al cosmos. También en 1869, el francés Charles Cros plantea reflejar la luz solar con un inmenso espejo y dirigirla precisamente contra las arenas del planeta Marte. Hay algo que queda claro, ¿no? Y la radio tiene ahí también especial protagonismo, y es que en aquellos años, estamos todavía a primeros años del siglo XX, y vemos que Marte se convierte por excelencia en el imaginario popular en el hogar por antonomasia de lo que serían los extraterrestres avanzados. Y aquí recuperamos de nuevo a algunos de los pioneros y protagonistas de la historia y los orígenes de la radio, como puede ser Marconi, por ejemplo, en ese contexto en el que se produce el sensacional anuncio de las ondas, de la telegrafía sin hilos, y de que, determinadas ondas eléctricas podían propagarse precisamente por el espacio. El propio Marconi llegó de inmediato a especular en los primeros años que quizá los marcianos habían estado o llevaban siglos intentando comunicarse con nosotros, pero claro, al no haber desarrollado nosotros todavía la tecnología necesaria para recibir e interpretar esas ondas, pues no habíamos recibido la señal, no habían tenido éxito en su comunicación. Insisto, no solo Marconi, sino también Tesla incluso llegó a pensar que habían recibido una señal del planeta Marte. Sí, Tesla lo hace le ocurre en el año 1899. Él ya había construido un radiotransmisor en el año 1893, pero justamente en 1899 parece que detecta una serie de señales repetitivas, una especie como de clics, de 1 a 4 clics que se van en una rutina, se van replicando sucesivamente, y él llega en un momento dado a anunciar, y enseguida los medios de comunicación, como te digo, que en aquella época estaban muy atentos a captar cualquier tipo de información de esta naturaleza para vender periódicos, pues enseguida van a coger sus palabras, y él literalmente va a decir que ha observado una serie como de acciones eléctricas que le resultaban inexplicables,
y a pesar de que eran como muy débiles y de origen bastante incierto, él empezaba a tener la profunda convicción de que realmente había una comunicación que venía más allá de este planeta, y de hecho pensaba y llega a afirmar literalmente que tenemos un mensaje de otro mundo remoto y desconocido, que se manifestaba de esta forma, que además también era como muy normalizado dentro de la época, porque recordaba también a lo que era el sonido del telégrafo, ¿no? Que era la forma que había sido dominante durante mucho tiempo de comunicarse a largas distancias a través de nuestro planeta, ¿no? Entonces el hecho de que llegara una serie de clics, pues parecía como que realmente había una especie de telégrafo cósmico que estaba transmitiendo esas señales del espacio exterior. Tesla hizo ese anuncio y no termina de estar claro realmente. Estas emisiones hoy día se dan por ciertas, pero no se sabe realmente cuál es la procedencia. Algunos consideran que puede ser alguna especie de fuente, que captara alguna fuente de radio natural, porque hay que tener en cuenta que la naturaleza también genera ondas de radio, y que algunos sitúan ese origen quizás en la ionosfera de Júpiter, que pudiera venir alguna especie de eco hasta el planeta y que Tesla lo hubiera registrado a través de sus aparatos. Posteriormente le ocurre lo mismo a lo que tú comentabas, a Marconi. Ya en el año 1919 le pasa lo mismo. Él capta también algún tipo de señal, incluso exterior, supuestamente es exterior, es decir, no es capaz de averiguar cuál es la procedencia. Recibe también el respaldo de algunos científicos de la época que avalan esa comunicación, esa recepción de señales desde el exterior, pero también es cierto que en aquel momento no se sabía mucho de cómo se transmitían las ondas de radio por nuestro planeta. Entonces también consideran, ahora sí que sabemos que, por ejemplo, en la ionosfera terrestre, sin necesidad de salir al exterior, pues en esa ionosfera funciona también como una especie de espejo para las ondas de radio y se produce un efecto rebote. Entonces podrían ser perfectamente estas señales que captó Marconi algún tipo de eco de radio provocado por alguna estación terrestre, pero que que al haber rebotado ahí le llegaba con una señal de procedencia desconocida al aparato que tenía Marconi, ¿no? Con el que estaba trabajando. Así que, nos movemos todavía en ese periodo de incertidumbre, que no conocemos todavía muy bien el medio, que no sabemos muy bien todo lo que da de sí, y justamente esas incertidumbres dan juego a todo este tipo de especulaciones. En la medida en que poco a poco se fue conociendo mejor los aparatos, se fue conociendo mucho mejor todo lo que era la ciencia que tenía que ver con las transmisiones, pues se fueron despejando muchas incógnitas y ya, pues ya se vieron las cosas de otra manera, ¿no? Entonces, claro, todo esto hacía que, unido a un montón de aparatos que no se sabía todas las prestaciones que podían dar de sí, y generaron este clima que realmente hacía muy plausible que pudiéramos estar en contacto con extraterrestres. De hecho, y volviendo a Tesla y a ese clima que estás comentando, a ese contexto donde la posibilidad real de estar en contacto con seres de otros mundos, y más concretamente con los marcianos, el 16 de enero de 1901, el propio Tesla leyó un artículo, una pequeña noticia en el The New York Times, que llevaba este pequeño titular: Flash luminoso desde Marte. La noticia era una pieza muy escueta, pues que daba cuenta precisamente de cómo un experto del Observatorio Astronómico de Harvard había filtrado el hallazgo de uno de sus colegas del telescopio Lowell de Arizona, y según aquellas navidades de 1901, en este caso de 1900, habían detectado un flash de luz intermitente de 70 minutos de duración, que ellos interpretaron, y así lo decía la noticia, directamente del planeta Marte. Tal y como hemos dicho, en aquel momento, pues nuestro vecino marciano era el hogar por antonomasia de estos seres extraterrestres, y podía estar habitado por una civilización inteligente que quizá había estado intentando contactar con nosotros. Lo hemos comentado al principio, pues todas estas especulaciones de los canales de Marte, los bosques en el planeta rojo, estaban a la orden del día. Pero Juanjo, si quieres vamos a otro punto, a otra señal en el camino en esta historia entre la radio, las comunicaciones que nosotros enviamos al espacio y la posibilidad de recibirlas, porque en el año 1924 se dio una circunstancia muy concreta que ya disparó por completo todo este clima de contacto con seres de otros planetas. Porque el 24 de agosto de ese 1924, el planeta rojo, es decir, Marte y la Tierra, estuvieron a la distancia más corta hasta el momento, más corta de aquel último siglo. Claro,
Esto disparó las alarmas, disparó las expectativas de que si la distancia era menor entre los dos planetas, la posibilidad de contacto precisamente mediante las ondas de radio, la posibilidad de enviar un mensaje o quizá de recibirlo, también se dispararon en aquel momento. El candidato, como tú ibas diciendo, el candidato de los planetas que quizás podría estar habitado era Marte, ¿no? Por todas esas especulaciones que se habían hecho, esas observaciones, porque la Luna no podías acceder nada visible, solamente podías también tratar de hacer hipótesis con lo que podía ver en la cara oculta. Venus no se veía nada porque estaba cubierto de nubes, entonces lo que teníamos, como te digo, el candidato más firme a partir de los instrumentos ópticos que se tienen en la época era Marte. Y entonces lo que ocurre en ese año 1924 es que incluso el ejército de los Estados Unidos se coloca también en disposición de tratar de captar señales que pudieran provenir de Marte, ¿no? O sea que esto es una posibilidad que se manejó con absoluta naturalidad en la época por diferentes instituciones, por diferentes investigadores, sin demasiados complejos, ¿no? En contra de lo que quizás luego ocurrió posteriormente, pero en aquella época era perfectamente válido el poder dedicarse parte de los recursos que se tenían, que la tenía la ciencia, a tratar de ver si existía ese tipo de señales que podrían provenir de otras civilizaciones exteriores o no. Hay un punto clave que, marca ya, pues, todo lo que tiene que ver con esta fiebre marciana y con esta fiebre del contacto radiofónico que llega concretamente en 1938. Un domingo, 30 de octubre, víspera de Halloween de alguna forma, y nos encontramos pues la famosa emisión de la dramatización radiofónica llevada a cabo por Orson Welles, inspirándose en la novela de H.G. Wells, La Guerra de los Mundos, y sonaba así. The Columbia Broadcasting System and its affiliated stations present Orson Welles and the Mercury Theater on the air in The War of the Worlds by H.G. Wells. Ladies and gentlemen, the director of the Mercury Theater and star of these broadcasts, Orson Welles. We know now that in the early years of the 20th century, this world was being watched closely by intelligences greater than man's, and yet as mortal as his own. We know now that as human beings busied themselves about their various concerns, they were scrutinized and studied, perhaps almost as narrowly as a man with a microscope might scrutinize the transient creatures that swarm and multiply in a drop of water. With infinite complacence, people went to and fro. Estamos escuchando esa presentación, lo repetimos, de Orson Welles, pues dando pie a esa dramatización del 30 de octubre, la que también se ha conocido, y ahora lo vamos a desmentir un poquito, como emisión del pánico. En esta presentación, pues él dejaba todo listo diciendo que, quizá nos habían estado observando desde otros planetas, que los humanos habríamos sido casi como bestias, ¿no? Como nosotros podríamos percibir a otros animales o a otros insectos. Y lo cierto es que 14 años después de esa tentativa de contactar con el planeta Marte, dada la cercanía del planeta Tierra con el planeta rojo, pues 14 años después se produce de nuevo ese binomio perfecto entre radio y marcianos con esta dramatización. Es sabido por todo el mundo que ha circulado casi como un rumor el hecho de que después, durante aquella emisión que causó tanto impacto, que causó tanta expectación, pues se generó una histeria tremenda en quienes estaban escuchando la radio, y se dice que llegaron a pensar miles, millones de personas que efectivamente estábamos siendo invadidos por seres del planeta Marte, que lanzando sus rayos estaban liquidando a gran parte de la población, estaban destruyendo todo a su paso. Y hemos querido preguntar a un buen amigo de este programa, al historiador y escritor Óscar Fábrega, al cargo de la editorial Guante Blanco, y que además acaba de publicar 2 ejemplares que merece la pena tener, 2 ejemplares casi de coleccionista, titulados Homo Insolitus,
Homo Insolitus 1 y Homo Insolitus 2, en el que repasa pues la biografía de tantos y tantos personajes peculiares, algunos relacionados con el misterio y otros directamente con otras ramas del saber. Pero Óscar Fábrega, en su día, pues sintió mucha curiosidad por toda esta emisión del Pánico, todo lo que tuvo que ver con la emisión de la Guerra de los Mundos, y bueno, decidió investigar si efectivamente aquel pánico fue tal o no. Nos lo cuenta. Pues sí, amigos, sin duda se trata de una leyenda sobredimensionada y exagerada. Pese a que quedaba claro que aquello había sido una broma macabra, y si bien es cierto que algunas comisarías de policía de Nueva York y de algunas otras ciudades, incluso la propia CBS, recibieron numerosas llamadas de oyentes atemorizados que querían comprobar si era verdad todo aquello que había comentado Orson Welles durante aquel mítico programa de radio, o simplemente que querían preguntar cómo podían ayudar, pero no fue tanto como se ha dicho, ni nada que indique que se produjese una ola de pánico, como demostraron ya hace muchas décadas Jefferson Pulley y Michael J. Sokolow en un artículo publicado en la revista Slate. Pero es que además, el propio Orson Welles recuerda que recibieron algunas llamadas de personas afirmando que habían visto marcianos se deslizando en los patios traseros de sus casas, o que habían sido atacados mientras pasaban tranquilamente por la calle, pero, en definitiva, no hubo ni saqueos, ni hubo tumultos, como pronto se comenzó a afirmar. Ni parece, como también se ha dicho, que las iglesias de Nueva York o de Nueva Jersey se llenasen de feligreses dispuestos a morir rezando, ¿no? Es más, Welles también comentó que durante la emisión del programa comenzaron a llegar efectivos de la policía a los estudios de la CBS, aunque estos en ningún momento hicieron nada para detener el show, pese a que sí que se llegó a generar cierta tensión, ¿no? Esto evidencia que algunos ingenuos sí que se alarmaron e informaron a las autoridades antes incluso de que terminase la función. Sí que es cierto que hubo muchas quejas y protestas de radio oyentes que estaban enojados por el formato del programa y por el extremo realismo que se empleó, ¿no? Tanto que los productores llegaron a pedir disculpas. Pero también hubo muchas llamadas para felicitar a la CBS por el original y emocionante espectáculo. El propio Orson Welles, al día siguiente, el lunes 31 de octubre del 38, se presentó ante la prensa, pidió disculpas, y además lo hizo después de pasar toda la noche en un ensayo de una obra de teatro que iba a estrenar precisamente esa noche, al día siguiente, el 31 de octubre del 38, una versión de Julio César de Shakespeare. Y llegó sin afeitar, con los ojos enrojecidos, y explicó que en ningún momento ellos llegaron a pensar que alguien podría creer que aquello estaba pasando de verdad, ¿no? Y dejó claro que una y otra vez a lo largo de la emisión del programa se quedó claro que aquello era un radioteatro de ficción sin más. Y adelantábamos antes, Juanjo, precisamente que, bueno, la prensa escrita estaba necesitada de ventas, de publicidad, y tenía que recurrir a titulares y a noticias llamativas, sensacionalistas. Y claro, con el auge, con la introducción de la radio en muchos hogares, pues era un claro y directo competidor. Cabe preguntarse aquí entonces si esto se explicó, si durante toda la emisión quedó claro que estaban ante una dramatización, si era tan sencillo como asomarse a la ventana, salir a la calle para comprobar que no estábamos siendo invadidos por marcianos. Cabe preguntarse de dónde surge el mito que perdura hasta hoy. Hay mucha gente que sigue pensando que efectivamente se causó un pánico enorme, que salieron tumultos a las calles asustados, que fueron a las iglesias a confesarse buscando el perdón. Cabe preguntarse a qué se debe que haya persistido o se haya generado ese mito de la emisión del pánico. Bueno, pues viene mucho de la mala relación que en aquel momento había entre la prensa escrita y la radio. Fueron los periódicos, la culpa la tuvieron los periódicos, que exageraron sin duda el impacto del programa y quizás sin quererlo crearon un mito, ¿no? De hecho, casi todos los grandes rotativos del día siguiente se hicieron eco de la historia, publicaron titulares sensacionalistas y aportaron un montón de historias sin contrastar en sus tiradas, repito, del día siguiente, ¿no? Por ejemplo, el New York Daily News publicó en portada una noticia titulada Fake Radio War Steve Terror Through USA, ¿no? Una falsa guerra radiofónica desata el terror en Estados Unidos, en la que afirmaba, entre otras cosas, que miles de personas malinterpretaron el noticiario, creándose, y leo literalmente, escenas de terror casi increíbles en Nueva York, Nueva Jersey, el sur y el oeste, como San Francisco, entre las 8 y las 9 de la noche pasada. Absolutamente falso, ¿no? O sea, no pasó nada de esto. Y como digo, fueron muchos más periódicos, ¿no? El New York Times también se hizo eco, el Washington Post, el Chicago Herald, un montón de medios así. ¿El motivo? Pues lo que decía, ¿no? En aquel momento la prensa escrita estaba empezando a perder mucho dinero en publicidad por culpa de la emergente radio que no llevaba más de un par de décadas estando activa a nivel comercial y a nivel popular,
Y claro, eso fue una ocasión propicia y genial para atacar un medio que económicamente, como decía, le estaba perjudicando bastante. Así que no pasó nada de esto y fue más bien un mito. Eso ha sido muy estudiado, ¿no? Tanto a nivel sociológico, tanto el falso mito como la persistencia del mito a día de hoy, ¿no? Que sigue habiendo mucha gente que sigue afirmando que eso fue así, pese a que no hay evidencia alguna que lo demuestre. Pues ahí escuchábamos, repetimos, al historiador, escritor Óscar Fábrega explicándonos toda la verdad, o por lo menos lo que sucedió a nivel objetivo sobre esa emisión del pánico, la guerra de los mundos. Algún día habrá que dedicar un programa a analizar esas cuestiones y a analizar sobre todo lo que sucedió años después en Quito, en Ecuador, donde efectivamente se repitió de alguna forma el experimento, se repitió esa famosa emisión de la Guerra de los Mundos y sí hubo consecuencias trágicas. Sí se creó un tumulto, sí se creó un pánico que acabó incluso con varias muertes al prender fuego al edificio desde donde se emitió, desde donde se dramatizaba de nuevo, insisto, años después, esta clásica obra de la ciencia ficción adaptada a la radio creada por H.G. Wells. Pero eso será en otra ocasión porque daría, insisto, para un análisis más profundo. Fíjate que estamos en el año 1938, que es cuando se produce toda esta dramatización realizada por Orson Welles, y ya entonces, en un periodo todavía que faltarían 10 años para lo que sería la emergencia de lo que denominamos el fenómeno ovni moderno, ya entonces estaba sentado dentro de lo que era la mentalidad de la época el doble comportamiento que podían tener los extraterrestres en su contacto con los seres humanos. Si comentábamos antes que había toda una literatura de contactismo extraterrestre realizada a través de esos viajes astrales o esos viajes mediúnicos a los planetas de origen, donde se ponían en contacto con determinadas civilizaciones, hay muchos relatos de gente que supuestamente había viajado con su cuerpo astral a Marte, a la cara oculta de la Luna, a Júpiter, a estos planetas, y había hablado con los habitantes de esos planetas y además había encontrado a civilizaciones superiores, civilizaciones muy ilustradas, que de alguna forma eran además muy amables y comprendían al ser humano y entendían que el ser humano todavía estaba en un escalón inferior de desarrollo. También existía esa otra cara que vemos aquí en el programa de Orson Welles, donde los extraterrestres son contemplados como una auténtica amenaza peligrosa que pone en riesgo a la humanidad. Así que este doble cliché, o estos prejuicios hacia los extraterrestres, por un lado, esa visión que se tenía de ellos como unas civilizaciones superiores, cultivadas, ilustradas, que realmente nos podían aportar cosas muy positivas a nuestra especie, pero al mismo tiempo también esa otra visión de que realmente podían ser un auténtico peligro que podía acabar con el género humano, las dos ya estaban instaladas con muchos años previos a la aparición del fenómeno ovni moderno, que luego lo vamos a tener también con los contactados y con todo lo que va a ser la ciencia ficción posterior. O sea que realmente era algo que ya estaba bullendo en el imaginario popular antes de que en el año 1947 Kenneth Arnold tuviera ese primer avistamiento ovni, entre comillas, oficial, que ya desencadenó todo lo que ha sido la ufología posterior. Juanjo, si te parece, llegados a este punto, vamos a hacer una breve pausa, pero continuamos enseguida porque todavía nos queda un salto de unos cuantos años, pero lo hacemos en apenas unos minutos. Continuamos enseguida. Continuamos en El Dragón Invisible, Radio Castilla-La Mancha, en esta ocasión viajando de alguna forma, tanto en la historia como a través del espacio, de nuevo impulsados por la magia y las expectativas que la invención y el descubrimiento de la radio generó en lo que tiene que ver con la búsqueda de vida inteligente, con la posibilidad de contactar con con seres más allá de nuestras fronteras terrestres en el espacio exterior. Ahora pegamos otro salto de 30 años y aunque vamos a comentar una noticia tremendamente llamativa y quizá más desconocida en lo que tiene que ver con las señales del espacio recibidas o la posibilidad de haber contactado con seres extraterrestres, desde luego a partir de este punto podríamos desarrollar uno y varios programas con los proyectos que se desarrollaron precisamente en busca de vida extraterrestre, pero fueron posteriores a esta noticia.
que vamos a comentar. Tenemos que ir al año 1967, en el que, bueno, pues una extraña señal de radio procedente del espacio exterior hizo durante algunas semanas que determinados especialistas, investigadores, astrónomos se planteasen la posibilidad de que efectivamente habíamos contactado ni más ni menos con una civilización extraterrestre, que habíamos contactado con alienígenas. Aquella señal se conoció por sus siglas en inglés como LGM, que sería la de Little Green Men, o lo que nosotros traduciríamos como pequeños hombres verdes. Cuéntanos, Juanjo, ¿qué sucedió para que se crease la alarma y el impacto de pensar que habíamos contactado con seres alienígenas? Pues sucedieron muchas cosas. En aquella década resulta que ya se habían descartado la presencia de civilizaciones extraterrestres en nuestro vecindario cósmico, porque ya se habían empezado a mandar sondas a los planetas que teníamos alrededor. Teníamos mejores instrumentos ópticos para saber que, por ejemplo, en Marte, pues en principio a simple vista no había ninguna civilización extraterrestre, en otros planetas de nuestro entorno, como te digo, tampoco, y entonces, claro, ya la mirada de nuestros aparatos tenía que irse más allá del sistema solar. Y ocurre un poco lo mismo. En esa época se empiezan a utilizar también radiotelescopios que empiezan a captar esas señales que proceden de más allá de lo que sería Plutón, por decirlo así, es decir, de más allá de nuestro sistema solar. Y claro, dentro de esa captación de esas grandes orejas que nosotros tenemos para escuchar el universo, empezaron a captarse estas señales que tú indicas. Con además una particularidad, y es que va a haber una mujer que estaba realizando el doctorado, que es Susan Jocelyn Bell, que es la que estaba haciendo lo que eran sus tareas de crear su tesis doctoral, cuando ella está captando ese tipo de señales e informaciones del radiotelescopio y recibe esa información que la descoloca, porque era una serie de señales que se reciben desde el espacio exterior profundo que nunca se habían captado y que no se sabía realmente a qué obedecían, y sin embargo también parecía como un patrón regular que recordaba también justamente a esos tic que comentábamos antes, o esos clics que comentábamos antes de Tesla. Y la reacción del mundo académico de entonces, y en este caso del grupo de astrónomos que estaba trabajando con ese radiotelescopio, fue muy parecida a los que hemos ido comentando a principios del siglo XX, ¿no? O sea que seguimos siendo humanos en ese tipo de cosas, pero también quizás llama más la atención por lo que trataron de hacer ante ese primer impacto que absolutamente les descolocó, ¿no? Ante esas primeras señales que no eran capaces de darle sentido, pero que tampoco sabían muy bien qué hacer con ellas, ni lo que podían suponer el aceptarlas como que realmente fueran comunicaciones con una civilización extraterrestre. Y Juanjo, si te parece, claro, ahora sí podemos escuchar algo parecido a lo que creó esa sensación. Lo escuchamos, nos explicas un poquito qué es y escuchamos también a un especialista que nos da más contexto. That bit of the sky due to go through the telescope beam at 2 o'clock, 3 o'clock in the morning, December the 21st, perishing cold. Algo así, parecido, ¿no? Pudo sonar. Sí, así es como luego, bueno, Jocelyn Bell en muchas entrevistas que ha realizado lo comenta que era así como una especie también de beep así muy regular y que recuerda pues eso a lo que tú acabas de poner, ¿no? Lo que hay que tener en cuenta aquí es que también la naturaleza envía señales de radio y de forma también regular que se puede confundir realmente con una especie de pulso artificial. Y eso es lo que realmente captaron. Lo que pasa que como era la primera vez que se captaba algo así, pues se pensó que realmente había una inteligencia detrás emitiendo esa señal. Y eso es lo que llevó realmente al descubrimiento de un nuevo objeto que hasta entonces no se tenía conocimiento de él, que era lo que luego se denominó pulsar. Y que efectivamente, bueno, ahora escucharemos a un especialista que lo va a explicar mucho mejor que yo, pero como decimos, son pulsos magnéticos, electromagnéticos, pulsos de radiación generados por la propia naturaleza y no por una fuente o un dispositivo artificial. Pues efectivamente, hemos contactado
con otro de nuestros expertos. Ha estado ya varias veces para explicarnos todas estas cosas complejas que a nosotros se nos escapan. Él es el doctor en Ciencias Biológicas, José María Gómez, y actualmente trabaja como astrobiólogo en el Observatorio Astronómico de Segurilla. Y le hemos pedido pues que nos explique qué son estos sonidos, extraños sonidos confundidos en su día con señales inteligentes que estamos escuchando. Los púlsares son estrellas de neutrones en rotación altamente magnetizadas que pueden emitir radiación electromagnética en forma de ondas de radio, luz visible, rayos X o rayos gamma. Son objetos extremadamente compactos y muy masivos. Así, por ejemplo, en una esfera de 20 kilómetros de diámetro puede contener el equivalente a toda la materia del sistema solar. Se llaman púlsares debido a que los primeros objetos de este tipo que fueron detectados por la emisión pulsante de ondas de radio. Las ondas de radio son un tipo de radiación electromagnética con longitudes de onda en el espectro electromagnético más largas que la radiación infrarroja, con frecuencias por debajo de 300 GHz. Al igual que todas las ondas electromagnéticas, las ondas de radio viajan en el vacío a la velocidad de la luz, 300.000 kilómetros por segundo. Las ondas de radio que proceden de las fuentes naturales en el universo son detectadas con los radiotelescopios. Pues ahí quedaba esa aclaración, la explicación de José María Gómez, doctor en Ciencias Biológicas, repetimos, trabajando como astrobiólogo en el Observatorio Astronómico de Segurilla. Juanjo, no nos queda mucho tiempo, ya nos hemos comido los minutos del dragón haciendo este repaso marciano entre la radio y los seres extraterrestres. No sé si queda algo por comentar, algo que quieras apuntillar a esta historia que desde luego merecerá la pena que desarrollemos en el futuro. Puede ser quizá el punto de partida para otro programa para hablar precisamente de todas esas iniciativas que desde entonces se empezaron a desarrollar y que ya venían precedidas por algunos proyectos similares, pues con la búsqueda de vida extraterrestre, como podría ser quizá la más conocida, el proyecto SETI, por ejemplo. Sí, bueno, dos apuntes con respecto al descubrimiento de los púlsares. Uno primero, que es que Jocelyn Bell no consiguió el premio Nobel, es decir, el descubrimiento de los púlsares acabó recibiendo el premio Nobel de Física en 1974, pero lo recibieron los supervisores de la investigación, es decir, los supervisores de Jocelyn Bell, aunque ella había sido parte activa de ese descubrimiento porque fue la que detectó la señal, la que tuvo que estudiarla, además revisando larguísimas listas de datos, y sin embargo, como digo, bueno, luego ha recibido mucho reconocimiento posterior, pero en el momento de lo que es ese galardón, que es el premio Nobel, ahí estuvo al margen porque tenía la condición de momento de doctorando, ¿no?, de estudiante, y eso siempre se ha considerado también como un acto de injusticia que se ha tratado luego de compensar premiándola de otra manera y haciéndole otros reconocimientos de otro tipo. Y luego también, lo que te digo, es muy importante la reacción que tuvo este grupo de investigadores cuando recibe la señal. En un primer momento, y esto lo comentan varios colegas que formaban parte del proyecto de investigación, realmente se plantearon no hacer público al resto de colegas el descubrimiento de esta señal, porque se temían que realmente pudiera ser una señal enviada por una civilización extraterrestre, y que hubiera además la tentación de que parte de la población terrícola también empezara a lanzar señales en dirección a donde se estaba recibiendo este púlsar para tratar de mandar una respuesta. Y que como no sabían realmente estos pequeños hombres verdes, como lo denominaron, qué intenciones tenían, se podía generar realmente un problema. Entonces es muy interesante cómo en los años 70 había un recelo a que estas informaciones que podían comprometer un poco la visión que se tenía del cosmos entonces, pues pudieran hacerse públicas, ¿no? Y como no había ningún protocolo de actuación en el caso de que entráramos en contacto con una civilización extraterrestre, ya digo, incluso se plantearon censurarla u omitirla, ¿no? Lo cual da mucho que pensar también de ciertos comportamientos a veces de la comunidad científica ante determinados descubrimientos que pueden ser muy, muy comprometedores o muy trascendentes. Lo dicho, no queda tiempo para mucho más. Juanjo, como siempre, un placer compartir minutos de radio contigo. Quién sabe si estas ondas estarán llegando más allá de nuestras fronteras y el dragón lo estarán escuchando los marcianos ahora mismo. Lo dicho, de verdad, muchísimas gracias y hasta la próxima. Hasta la próxima, estaremos muy atentos a las señales, vengan de donde vengan.
En estos minutos finales, me gustaría compartir una reflexión con todos vosotros al hilo de estos 2 últimos programas del Dragón, que, bueno, pues si no habéis escuchado, podéis localizar en las diferentes plataformas de podcast y que, recordamos, estuvo dedicado a la búsqueda del contacto con el más allá a través de la radio y aparatos derivados. Tal y como señala el investigador Pablo Francescuti en su trabajo Fantasmas de la Radio, esoterismo electromagnético y tecnologías de la comunicación, ninguna tecnología se introdujo en la sociedad sin verse envuelta en expectativas arraigadas en tradiciones culturales que una mirada positivista tacharía sin vacilar de irracionales. Véase como ejemplo el contacto con los muertos o con seres extraterrestres, como hemos venido analizando en estos programas. Francescuti, sociólogo e investigador de la Universidad Rey Juan Carlos, apunta que pasar por alto esas tradiciones o creencias no resultaría problemático de tratarse de fenómenos marginales, pero no es el caso. Ignorar fenómenos de tal envergadura como los que nos han ocupado en estas semanas supondría una mutilación del objeto de estudio de las ciencias de la comunicación y en concreto de los usos y efectos mediáticos de estas. Tal y como hemos comentado en estos y otros programas, la creencia en el espiritismo y la vida en otros planetas no están tan separadas. De alguna forma y durante un tiempo fueron de la mano, ya que muchos astrónomos y científicos del momento eran a su vez espiritistas y creían que los espíritus de los difuntos viajaban después a otros planetas, situando en ellos lo que hoy entendemos por más allá, como un paso más de esa evolución necesaria de las almas. No obstante, con el estallido del fenómeno OVNI, los alienígenas sustituirían la masiva creencia en espíritus, modernizando de alguna forma a estos. Sirva como ejemplo la aparición del fenómeno contactista en los años 50 del pasado siglo. El espacio que antes habían ocupado a nivel social las médiums, lo ocupaban entonces seres extraterrestres que se comunicaban con los humanos mediante determinados elegidos. Como señala Francescuti en ese estudio, la noción de fantasma remite directa al pasado y la de extraterrestre al futuro. Ahí radica el punto de unión fundamental entre los vehementes deseos de contactar con los muertos a finales del siglo XIX y con los extraterrestres ya en pleno siglo XX. En el fondo, son las dos caras del mismo sueño, la comunicación más allá de nuestras fronteras, físicas o parafísicas. Y desde luego, no podemos abstraernos, no podemos dejar pasar estas consideraciones en el estudio de nuestra historia como humanos y como sociedad. Sin más y con el reloj azotando, es momento de despedirse, como siempre con el deseo de que hayáis disfrutado y hayáis aprendido con estos programas dedicados a la comunicación y al misterio. Ya sabéis que nos podéis buscar en las diferentes redes sociales y en las diferentes plataformas de podcast como El Dragón Invisible. Y ahora sí que sí, con el agradecimiento eterno de todo el equipo que hace posible este programa, Félix Armengol en la locución, Josete Flores en las redes sociales, Juan José Sánchez Oro en la redacción y servidor Jesús Ortega en la dirección y presentación, nos despedimos, pero solo hasta dentro de 7 días en que volvamos a encontrarnos de nuevo aquí en Radio Castilla-La Mancha, en El Dragón Invisible, para compartir misterio, historia y curiosidad. Un fuerte abrazo.